en el presente y ojalá en el futuro también. Y, y bueno, la presentación de hoy, como ya veníamos comentando un poco antes de ya hacer el inicio oficial, es respecto a Fundición 4.0. Y bueno, vamos a exponer hoy, como les comentaba, en esta primera etapa, eh, José Mardones, que es quien habla, y Andrés Cárdenas, ¿ya? Yo soy ingeniero de aplicaciones de Talentum Digital, de formación ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile, por si acaso, y Andrés Cárdenas, ahí Andrés, si te quieres presentar tú, pero ingeniero de aplicaciones de Stratas. Eh, el Sí, contenido, perdón, dime. claro, no, dale, ya estuvo bien la introducción. En el momento de de mi presentación me presento, ¿listo? Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces el contenido preparado para hoy, vamos a ver una breve introducción al proceso de fundición. Aquí, como les decía, lo más seguro es que ustedes tengan, los oyentes tengan mucha más experiencia en fundición que yo, y en ese sentido no queremos profundizar como, muy en detalles muy técnicos, porque en realidad queremos hacer una presentación más general para poder abordar el problema desde lo más general, y también comentarles que tenemos presupuestado el desarrollo de un caso de éxito ahí con una empresa cliente nuestra, y la idea es que en ese caso de éxito también se los logremos transferir a ustedes y que puedan ver todo lo que vamos a presentar hoy conjugándose para poder optimizar las piezas de fundición. Entonces, una breve introducción. Vamos a ver tecnologías 4.0. Yo lo más seguro es que muchos hayan hablado, hayan escuchado hablar, mejor dicho, de Industria 4.0 y qué tecnologías están asociadas a eso. Vamos a hacer un pequeño repaso. Y luego cómo se realiza toda la integración tecnológica que nosotros les estamos proponiendo en este webinar. Entonces, bueno, partimos por la introducción, y lo primero que les quería comentar es quién es Talentum. Y en ese sentido, bueno, somos una empresa de ingeniería nacional que está abocada a mejorar los procesos de desarrollo de la industria chilena con tecnología y plataformas líderes en diseño, análisis y manufactura avanzada, sustentando así un ecosistema 3D inteligente. Eh, lo leo literalmente porque eso es lo que nos motiva poder mejorar o poder actualizar la industria nacional. Las tecnologías actuales tienen una gran capacidad de aplicación, pero esas tecnologías también se tienen que adoptar, y para esa adopción podrían considerarnos nosotros como facilitadores. Por lo mismo, todo lo que queremos hacer es integrar tecnología de vanguardia asociada a la industria 4.0, ¿ya? Y por lo mismo trabajamos con marcas como SolidWorks, Dassault System, ahí están las dos, o sea, perdón, Dassault System es la empresa matriz de SolidWorks y de la 3D Experience, ¿ya? Creaform también ahí, que está en el corazón de Talentum, con su escáner de alta precisión. Estamos hablando de precisión eh, micrométrica de 20 micras, 25 micras, perdón, certificadas por ISO. Y también, bueno, Stratasys, líderes mundiales en impresoras 3D y ya con más de 30 años de trayectoria. Y también este año incorporamos a Altair dentro de nuestras marcas o de nuestros partners, en donde Altair también es una plataforma de soluciones CAE, y de hecho aquí la incorporamos para hacer un par de análisis, ahí lo vamos a ir viendo, ¿ya? Comentarles también de que nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, y si no, también hay los correos correspondientes por un lado, hacernos recibir consultas, para que estén atentos a las cosas que estamos haciendo. Estamos publicando siempre todo lo que vamos a hacer. Y por lo mismo, toda esta serie de webinars que estamos haciendo este año, la idea es poder focalizar mucho mejor la entrega o traspaso de tecnología hacia la industria nacional, ¿ya? Bueno, dicho eso, nosotros también contamos con servicios asociados a nuestras marcas,
y en ese sentido damos servicio técnico, también hacemos consultoría, formación, ¿ya? También podemos brindar cursos, tenemos cursos que están programados para todo el año y si alguien requiere de un curso en específico o detallado para sus necesidades, también lo podemos realizar. Ingeniería inversa avanzada y ahí avanzada básicamente con la cantidad de herramientas y capacidades de nuestro personal, somos capaces de cubrir gran parte de la ingeniería avanzada, de la ingeniería inversa avanzada, mejor dicho, perdón. Y ahí, bueno, tenemos un webinar pendiente porque hemos visto ahí que el concepto de ingeniería inversa es muy amplio y en ese sentido también hay que contextualizar ciertos conceptos que al parecer son pertinentes. Y bueno, impresión 3D avanzada, lo mismo, tenemos impresoras de nivel industrial, contamos ahí con una Stratasys que está ahí en los laboratorios de Leicester, una Fortus 450, que tiene ciertas particularidades, pero bueno, eso nuestro experto de Stratasys nos va a hablar luego de ello. Ya, ahora en temas de fundición, como les decía, en términos generales, acá me robé una foto de fundición José. Saludo a ellos también, que estamos en contacto. Pero bueno, el proceso de fundición básicamente es el cambio de estado de un metal, vamos a hablar de metales en este caso en particular, ya de sólido a líquido, gracias al aumento de su temperatura, y luego ese líquido es vertido en un molde para poder generar así una pieza sólida, y esa solidificación se produce luego de que pierde energía ese líquido, ¿ya? Para eso, bueno, se considera este gráfico un poco explicativo, en donde tenemos la interfaz del molde, luego tenemos la porción de metal que va solidificando y luego el metal líquido que aún se conserva dentro del molde, ¿ya? Ahora, podemos estar de acuerdo en que si vemos el proceso de manufactura, la fundición podríamos decir que está en la base de la pirámide completa. De hecho, la fundición se inaugura con la edad de los metales hace bastantes años atrás. Ahora, si bien es un proceso que su desarrollo histórico ya es bastante diverso, este es un video, un video que uno puede rescatar de la red, yo ahí se los puedo compartir el link, donde tenemos un proceso de fundición bastante manual, artesanal, eh, el cual podríamos decir que utiliza una tecnología previa a cualquier revolución industrial. Y por otro lado, también tenemos el proceso de manufactura de la derecha, en donde tenemos ahí un proceso de fundición 100% robotizado, ¿ya? Ahora, entre el video de la izquierda y el video de la derecha, nosotros tenemos por lo menos 4 revoluciones industriales, que es un poco lo que vamos a revisar a continuación. Ahora, dentro de los procesos de manufactura, una de las cosas que es importante es asegurar una cierta calidad en las piezas que ustedes, o que sostienen, mejor dicho, del proceso en sí. Por lo mismo, hay un montón de defectos que yo creo que lo han visto más de alguna vez, ya como defectos superficiales, microporosidad, bueno, también tenemos ciertas estrías que se generan, o simplemente vacíos en la matriz del sólido. Si cortamos, por ejemplo, alguna pieza de fundición, podemos ver aquí que incluso hay zonas en donde no hay material. Ahora, en donde no hay material, se rompe un poco el esquema incluso del análisis que uno hace cuando calcula este tipo de componentes, ya sea por métodos tradicionales manuales o ya sea por algún otro método como el método de elementos finitos. Entonces, esos cálculos asumen de que el componente es 100% sólido. De hecho, la isotropía es una de las condiciones para poder dar inicio a todos los análisis posteriores. Obviamente podemos profundizar en esto mucho, pero estoy hablando de lo general, por si acaso. Por lo tanto, en el caso de tener un sólido con ciertas imperfecciones en su interior, eso también va a derivar en que su resistencia mecánica yo no la puedo asegurar. O dicho de otra manera, la resistencia mecánica de ese componente ya se deja un poco al azar.
Por lo tanto, no podemos asegurar no podemos asegurar ni la vida útil, ni tampoco el rendimiento que va a tener ese componente en nuestro sistema mecánico. ¿Ya? Son problemas que son naturales, y la idea es poder solucionarlos con tecnología 4.0. Ahora, ¿cuál es la tecnología 4.0? Para poder entender esto, tenemos que entender un poco la evolución tecnológica que nos ha llegado hasta el día de hoy. En ese sentido, bueno, partimos con la primera revolución industrial, ya estamos hablando del 1800, en donde el poder del humano o del animal se cambia por el poder del vapor y también de la mecanización de componentes. Por otro lado, también tenemos la segunda revolución industrial, en donde ya se incorpora la electricidad y procesos de producción en línea, y esto se genera a principios del siglo XX, o sea, estamos hablando de 1910, 1914, por esas fechas ya podemos hablar de la segunda revolución industrial. Eh, Luego aparece una tercera revolución industrial a mediados de 1960, ya con la introducción de la computación y de ciertos procesos automatizados en la industria. Y por último, tenemos la cuarta revolución industrial, en donde ya poseemos nosotros sistemas ciberfísicos, que esto significa componentes que tienen un grado, o sea, perdón, sistemas que tienen un grado de automatización de computación, pero en la tercera revolución industrial estos sistemas estaban aislados. Ahora, en la cuarta revolución industrial está todo integrado, ¿ya? Eh, Ahora, sin duda, y aquí también hay que ser eh, pragmático con esto, estos no son cambios discretos. De hecho, la evolución tecnológica es un proceso continuo, no se ha detenido desde que el hombre dominó el fuego, y en ese sentido nosotros tenemos un montón de avances que, si nosotros miramos hacia atrás, podemos decir que hemos podido pegarnos un salto que permite decir que estamos viviendo una cuarta revolución industrial. Ya la cuarta revolución industrial, de hecho, la conceptualiza un profesor en Alemania, como aproximadamente en 2010, acuña el término de cuarta revolución industrial. Entonces, vemos que es algo muy reciente, y al ser muy reciente también hay un alto grado de desconocimiento, de incertidumbre, pero también eso nos genera una capacidad perdón, nos empuja al aprender constantemente para poder estar actualizado y tratar de ser, como les decía, eficiente y de poder garantizar los resultados que nosotros entregamos. Ahora, las tecnologías de la cuarta revolución industrial son las que estamos viendo en pantalla. Vamos a partir por los robots autónomos. También tenemos simulaciones del tipo FEM, tenemos DEM y tenemos CFD. Hay elementos finitos, elementos discretos y fluidodinámica computacional. También tenemos Big Data, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, hay la capacidad de cálculo y todo lo que nosotros hacemos en la nube, todo eso es Big Data. También tenemos realidad aumentada, y podríamos hablar de los escáneres 3D. También tenemos manufactura aditiva, ¿ya? Tenemos cómputo en la nube, ciberseguridad, Internet de las cosas. Y todo esto nos permite hacer integraciones de sistemas que a su vez también sean más complejos. Ahora les vamos a presentar un caso aplicado de Stratasys, ¿ya? Más o menos para que puedan visualizar el uso de esta tecnología, para luego ya empezar a desmembrar todo lo que está incluido acá. Andrea, aquí te doy el pase. Hola, ¿se ve mi pantalla en este momento? Sí, perfecto. Gracias, gracias José. Hola a todos, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Como José les mencionó, yo soy Andrés Cárdenas. Trabajo como ingeniero de aplicaciones para Stratasys en América Latina, con mi base principal en San Paulo, aunque soy de Colombia, pero ya tengo 6 años aquí. Y la idea es contarles un poco de este uso de la impresión 3D,
pues para la producción de moldes de arena, moldes para fundición, lo que se conoce como sandcasting convencionalmente. De manera puntual les voy a contar un caso que tuvimos acá en Brasil, el cual lo pudimos acompañar paso a paso, para que ustedes vean pues cómo está funcionando esta aplicación en este momento, hasta dónde podemos llegar nosotros. Entonces, hablándoles como ventajas de sandcasting utilizando FDM, que es la tecnología que hemos aplicado aquí, tenemos como ventajas la reducción de tiempo y costo, esto digamos de una manera global, una perspectiva global, pues meses en lugar de días, o sea, siempre va a ser, dependiendo si tenemos patrones muy complejos, normalmente es más rápido imprimir que mecanizar, y bueno, los costos también acaban siendo más baratos. Cuanto más especializada es la geometría de una pieza hecha con un mecanizado, pues más caro me va a salir. Con impresión 3D yo tengo la posibilidad de complejizar mi geometría, ¿cierto? Imprimir geometrías más complejas sin aumentar el costo. ¿Listo? También estamos hablando de que podemos economizar en el espacio que se necesita, o sea, pues necesitaríamos un taller mucho más pequeño para poder simplemente tener la impresora y una parte de postproceso, no necesitaríamos máquinas tan grandes ni una infraestructura tan especializada como si se hace con mecanizado, que pues las partes de fundición, los moldes son bastante grandes y generalmente tienen dos fases, ¿no? Tiene una fase en la que yo hago un mecanizado en CNC, digamos como de la parte gruesa de la geometría, y después ya viene un trabajo manual y artesanal como de acabado, de pulir, de perfeccionar las geometrías. Esto también acaba generando algunos errores. Entonces aquí con impresión 3D lo que nosotros intentamos hacer es pues proveer esta parte automatizada, ¿cierto? Eliminar el trabajo manual, eliminar los errores que se vienen con esa parte manual y eliminar esta necesidad de esa mano de obra, que es una mano de obra especializada, no porque, digamos, no sea necesaria, sino porque casualmente es una profesión que, por lo menos lo que nosotros hemos visto aquí con grandes clientes de fundición en Brasil, es una profesión que está tendiendo a desaparecer. ¿Sí? Es decir, los artesanos que trabajan con este tipo de solución, digamos que son como de la vieja guardia, por decirlo así. No hay nadie como más joven o son muy pocas personas que se están formando con esto y aprendiendo y adquiriendo esta experiencia. Entonces las empresas acaban dependiendo de personas que están próximas a pensionarse y a retirarse pues de este tipo de trabajo, de este entorno, y ahí digamos están buscando casualmente una solución estandarizada para proveerse sus modelos que finalmente les van a permitir hacer los moldes de arena, ¿cierto? Entonces, bueno, este se me quedó en inglés. Pero más o menos esos son los porcentajes de reducción. ¿Listo? Este es un ejemplo, este es un cliente nuestro en Estados Unidos, Melron Corporation. Ellos hacen principalmente las manijas para las ventanas y para algunas puertas, así, digamos, ustedes pueden ver aquí la forma más o menos. Ellos hicieron una comparación entre lo que les representaría mecanizar este tipo de piezas, pues en sí los modelos para hacer los moldes, o hacer las piezas, los moldes con impresión 3D. Entonces, redujeron el tiempo a la mitad y el costo un 60% más o menos. Esto obviamente es algo que es muy relativo, va a cambiar dependiendo del entorno, dependiendo del tipo de máquinas que yo tenga, dependiendo de la técnica que yo utilice y dependiendo del tipo de pieza que yo quiera hacer. ¿Listo? Pero pues este es el caso de ellos y quería compartírselo para que ustedes lo vieran. Ahora, el que nosotros hicimos aquí es con un cliente del cual pues, no les puedo compartir el nombre, pero nos permitieron como hacer este registro y poderles contar un poco cómo fue el caso, el detalle técnico, que es realmente lo que nos interesa. Entonces, primero hicimos una preparación para los modelos. Como les decía yo aquí, utilizamos tecnología FDM, entonces lo primero que hicimos fue pues ya tener los modelos listos en 3D. Ustedes saben que el trabajo para impresión 3D empieza en el momento en que los modelos 3D ya están listos. Toda la fase anterior, pues eso ya lo estaba comentando José, si se hace de pronto una digitalización con escáner o se hace un modelado 3D, bueno, eso ya va de cada uno, ¿listo? Nosotros lo que hicimos fue hacer algunos ajustes pequeños en geometría y en calidad de la exportación. ¿Para qué? Casualmente, pues para que sea más adecuado para la técnica que vamos a utilizar, que en este caso nuevamente es FDM. Entonces ustedes ven aquí, por lo menos en la pieza gris, teníamos una baja cantidad de triángulos, lo cual hace que la pieza quede lo que se llama facetada, ¿cierto? Y esto es simplemente una opción de exportación, al exportar como STL.
Entonces lo que se hace es simplemente cambiar esa configuración y exportar una calidad más alta, porque el STL es un tejido de triángulos. Si los triángulos son muy grandes, acaba quedando pues facetada la superficie. Entonces se aumentaron los números de triángulos, se aumentó un espesor aquí, que era una pared muy delgadita que la habían proyectado pues para hacerla de la manera convencional, pero para FDM ya vimos que no iba a funcionar, entonces simplemente le aumentamos un poquito ahí. Son alteraciones que son totalmente viables. Ustedes pueden ver el tamaño de las piezas, entonces cada una de estas piezas tiene más o menos 255 milímetros por 95 en Y por 60 en este caso sería Z, la altura, bueno, que la pieza estaba girada cuando se midió en el CAD, ¿listo? Entonces son varios de estos modelos, aquí la idea es que estos modelos pues se ensamblan cuando se va a hacer el montaje en el molde, pero pues se imprimen por separado para facilitar, ¿bien? Igual se imprimen todos al mismo tiempo en un solo trabajo de impresión porque se utiliza una máquina de gran formato para esto. Bien, entonces aquí vemos la preparación que se hace. Una de las ventajas por las cuales FDM es muy apetecido para este tipo de uso es porque FDM tiene la facilidad de hacerme geometrías con relleno estructural, ¿cierto? Lo que se llama el relleno de colmena o ese tipo de relleno sparse, llamado en inglés, que me permite reducir la cantidad de material que yo gasto en el modelo y reducir el tiempo que me gasto para imprimir, pero dándome volúmenes grandes, ¿cierto? Entonces, por eso preferimos utilizar FDM. Igual hay que hacer algunas configuraciones, como reforzar las paredes. Para las paredes que son, digamos, construidas de manera horizontal, entonces hicimos una configuración con el software Insight, que es un software asociado a nuestras máquinas FDM de Stratasys, ¿cierto? Con el cual le decimos, bueno, queremos que haya 8 capas al inicio y 8 capas al final, o sea, abajo y arriba, para que las paredes nos queden, digamos, considerablemente gruesas, no nos vayan a quedar muy delgaditas y no vayamos a tener, digamos, como la pieza muy débil. Obviamente, esto va a depender también del tipo de proceso que se haga para la fundición, ¿cierto? Hay algunas personas, como este cliente que ustedes van a ver, que hace, deposita manualmente la arena y la compacta en un proceso manual. Si yo quiero que el proceso sea automatizado y de pronto voy a utilizar una prensa, tal vez voy a querer mi pieza un poquito más resistente, ¿sí? Pero bueno, todo va a depender del escenario. Eso es una ventaja, que podemos atender diferentes tipos de escenarios con la misma tecnología, ¿listo? Para las paredes laterales, entonces utilizamos el refuerzo de lo que se llaman contornos. Aquí vemos que escogimos 5 contornos más o menos. Entonces ustedes lo que están viendo aquí, esa imagen 2D es la imagen de una sola de las capas que se imprimen, ¿cierto? O sea, la máquina va a hacer construir varias de estas capas una encima de otra hasta llegar al modelo final. Obviamente las capas van cambiando de geometría, pero me va a respetar esta condición de 5 contornos en toda la extensión en Z. Bien, entonces aquí vemos que la pieza va a quedar hueca, o sea, pues no totalmente hueca, pero sí con un relleno estructural y nos va a respetar las paredes. Bien, aquí ven entonces ustedes los modelos con el relleno estructural que les digo, aquí al lado izquierdo se puede visualizar para producir todos estos modelos, de los cuales ustedes ven 4 de cada lado, o sea, 4 superiores, 4 inferiores y los canales de alimentación, un total de 30 horas, 36 minutos, la verdad es un tiempo bastante bueno, teniendo en cuenta que la máquina está trabajando sola. En este tiempo la máquina simplemente deposita el material, hace su trabajo y no necesita estar siendo supervisada. Entonces esto es un trabajo en el cual, un tiempo en el cual la máquina incluso puede estar trabajando durante las noches y es un tiempo muerto que en otro tipo de circunstancias no se podría aprovechar tan fácilmente. ¿Listo? Después viene la parte de fijación, acabado y acabado de superficie. Entonces aquí vemos que se utilizan materiales como masilla automotriz para poder suavizar los modelos. Quien conoce la tecnología FDM sabe que una de las características es un poco ver las líneas en la superficie, dependiendo de la altura de capa, se ve un poco más, un poco menos. Entonces la idea es que si yo lo necesito, si mi producto lo demanda, voy a hacer un acabado, aplicar la masilla y lijar un poquito, que es un proceso muy tranquilo, para poder tener un mejor acabado de superficie. Nuevamente depende de las características de mi producto. Y se hace un pequeño mecanizado que una base de madera para montar esos modelos. Digamos que esta parte no cambia, los modelos se siguen montando sobre una base de madera. Igual si se quiere otro material se puede hacer también, pero normalmente madera es muy bien utilizada. ¿Listo? Aquí se hace un llenado de los agujeros donde se pusieron los tornillos de fijación y se hace un pulido adicional de las piezas. O sea, como les decía, aquí se hizo como las pruebas de, bueno, vamos a intentar aquí aplicar 2 capas de masilla, en esta pieza vamos a aplicar solo una, en esta una capita muy leve, en esta no vamos a aplicar nada.
Entonces ustedes ven aquí que el tiempo promedio por pieza y por las que se pulen más o menos de 5 a 7 minutos. Esta masilla realmente seca muy rápido y pulirla es bastante fácil, las piezas son pequeñas. Entonces simplemente se hace ese montaje y ese acabado. Entonces ustedes pueden ver aquí diferentes tipos de acabados de superficie. Una capa de masilla, 2 capas de masilla. Esta no se le puso nada, no se pulió ni se le aplicó masilla, y esta una capita muy leve. Casualmente porque la idea era validar diferentes tipos de resultados. ¿Listo? Se hace un control dimensional de las piezas. El resultado en general es favorable. O sea, como les decía, ustedes pueden ver aquí en los comentarios por parte del usuario. Más o menos todas las variaciones dimensionales están dentro de más o menos 2 décimos, que es lo que nos ofrece la tecnología de FDM en estos casos. Bien, entonces esto por lo menos para este tipo de aplicación y para este tipo de pieza es aceptable. Listo, ya se debe definir si yo quiero, si incluso hay aplicaciones con mucho menos precisión que requieren, hay algunas que requieren más, entonces pues eso se va ajustando según la necesidad. Listo. Aquí ya se hace el montaje entonces en las cajas de madera nuevamente, pues se montan las piezas, y aquí otra de las ventajas es que a partir de este momento el proceso de fundición es exactamente igual al que un cliente de fundición tradicional ya viene haciendo. Lo único que cambia es la manera de generar los modelos, entonces no hay que alterar ese know-how y se puede aprovechar, ¿cierto? Entonces si el montaje es exactamente igual, se deposita la arena, como les decía, en este caso se deposita manualmente, se compacta manualmente, ¿sí? Y se pasa pues ya a la parte de aplicación de la pintura. Aquí algunas consideraciones, como por ejemplo algunas partes de masilla que no se pulieron bien y van pues despegando un poco la arena del molde, entonces esto hay que tenerlo en cuenta para que ustedes vean pues que no es solo todo como color de rosa. Obviamente es una experiencia real y pues ahí vamos sacando conclusiones, ¿cierto? El moldeo quedó muy bien, el anterior se hizo con arena 50-50, arena mezclada, este se hace con arena 100% nueva, quedó bastante bien. Se evidencia que las líneas de impresión aparecen, obviamente las líneas de FDM, pero digamos hay geometrías como los canales de alimentación donde esto no es relevante. Entonces nuevamente aquí se decide dónde lo quiero, dónde no lo quiero. Bien, después entonces se aplica la tinta de esta base de alcohol, ¿cierto? En los moldes, y se lleva para fundición. Nuevamente proceso convencional. Entonces se aplica aquí el material, ¿cierto? Fundido, y ya se pasa a la parte de limpieza, pues al siguiente día cuando ya ha bajado la temperatura, entonces se retira la arena, ¿cierto? Se quiebra toda la arena para sacar las piezas y se llevan al proceso de sandblasting para retirar todos los residuos de arena de la superficie. Aquí podemos ver entonces un poco en las piezas donde aparecen, en las que no se hizo ningún tipo de suavizado de superficie, aparecen algunas líneas de impresión, pero en las otras en las que se suavizó aparece bastante lisa la pieza, la superficie. Entonces aquí el resultado, pues nuevamente yo lo puedo medio que programar, ¿cierto? Se hace una evaluación Scrata con el patrón Scrata conocido en la parte de fundición de arena. Bien, entonces aquí vemos que por este lado, por los modelos inferiores, ¿cierto? Fue donde mejor se hizo el suavizado de la superficie después de la impresión. Entonces obtuvimos resultados de nivel A1 y A2 con el patrón Scrata, o sea, las mejores superficies que se pueden obtener en este caso, y de las porosidades muy bien controladas, o sea, todo en muy buen nivel de resultado. ¿Sí? Y las superficies inferiores superiores, perdón, a las cuales se les hizo menos acabado, pues tienen resultados A3, digamos, como el que quedó más rugoso fue B3. Aún así, el resultado es bastante bueno y ya va a depender de lo que yo quiera en mi producto. ¿Listo? Entonces, ese es como el proceso, como les decía, el paso a paso. Aquí les muestro las máquinas, principalmente las que se utilizan para esto, no son las únicas disponibles, pero lo que se busca aquí es que los volúmenes de impresión sean grandes. ¿Sí? Entonces, normalmente se ha venido haciendo con Fortus o con F900, y ahora que recientemente entró al mercado la F770, se contempla con una muy buena alternativa para esto. Entonces, la 770 es una máquina de un volumen bastante considerable de impresión, o sea, 1000 milímetros por 610 por 610. Trabaja con materiales ASA y ABS, que son los que se han utilizado normalmente para esta aplicación. Y bueno, aquí ustedes ven otras características como el material de soporte soluble, como toda la tecnología Stratasys, cámara cerrada de impresión con control de temperatura, ¿listo? Y la Stratasys F900, que pues es una máquina un poco más robusta, y esa robustez es con respecto a los materiales. Tiene un volumen un poco
diferente, pero también muy próximo del volumen total, 914 por 600 por 914. Y la principal diferencia con la otra, además de un poco el tamaño, son los tipos de materiales que se pueden imprimir. Por eso esta máquina es más robusta. Entonces, si yo quisiera hacer aplicaciones como que me demanden materiales aún más especializados, ya pensaría en una Fortus 900, pensando en un Ultem o un material nylon 12 con fibra de carbono o todo ese tipo de materiales especializados. ¿Listo? Y les comparto para cerrar un poco las conclusiones, pero por parte del usuario. Lo otro eran las características del proceso que yo les decía o que nosotros les decimos según lo que hemos visto, pero aquí es bueno escuchar hablar a los usuarios. Entonces, en todo este proceso que hicimos con este cliente pudimos recolectar un poco estos comentarios. Hay una ventaja en la estandarización del proceso de fabricación, ¿cierto? No se depende de esta mano de obra o de este proceso artesanal únicamente, ¿cierto? Hay una mejora en la precisión dimensional, casualmente por lo mismo, una reducción en la tasa de retrabajo, porque muchas veces lo que nosotros veíamos es que los moldes se llevan a una primera fase de fundición y a partir de eso se hacen ajustes que no se han podido terminar, pero aquí ya tenemos una previsión mucho más clara del cuál sería el resultado, entonces se tiene una reducción de esa tasa de retrabajo. El modelo es resistente, es considerablemente resistente y dependiendo de las características que yo le dé podría ser un poco más, o el material que yo use, obviamente aquí voy aumentando un poco el costo, ¿cierto? Creación rápida de prototipos también, esto es otra ventaja. Si yo quiero validar un proyecto para el cual simplemente quiero hacer un prototipo, pues hacer toda la producción de ese modelo en madera es mucho más engorroso que hacerlo con impresión 3D. Libertad geométrica, sin palabras, quien ya trabaja con impresión 3D sabe lo que esto significa. Menor tiempo total de fabricación, el proceso autónomo, hay una ventaja de ergonomía en la reducción del peso, ¿cierto? La conservación y la durabilidad, digamos que la madera tiene algunas condiciones que a largo plazo la afectan mucho más que a un plástico, por ejemplo, un ABS, entonces se deteriora mucho más fácil la madera o hay que conservarla con mucho más rigor, ¿cierto? Menos mano de obra especializada, como les decía, que está más difícil de encontrar cada día en el mercado. La complejidad de los modelos puede ser mayor sin aumentar el costo y la ventaja de automatizar la fabricación de estos modelos. ¿Listo? Bueno, no sé si aquí vamos a hacer la parte de preguntas o si vamos a pasar a concluir la presentación y después ya vendrán las preguntas. En caso de que no alcancemos a responder aquí, les dejo mi contacto aquí, si lo quieren escanear también está ahí rapidito, para que igual si hay preguntas muy concretas se puedan mandar por ahí también, ¿listo? Tú mandas, José. Muchas Muchas gracias, gracias. Andrés. Vamos a dejar un espacio de preguntas al final de la presentación. Excelente, listo. Así que ahí también para todas las personas que quieran preguntar, porfa dejen sus preguntas al final, anótenlas y después nos las comentan. Eh, Muchísimas Gracias. gracias, Andrés. Con Ahora voy gusto. a continuar con lo que teníamos previsto. Ya. Entonces, bueno, ese caso de éxito era un poco más o menos para entrar ya en la integración tecnológica que nosotros les venimos a proponer. En este sentido, ya eh, la industria 4.0 nos empuja a generar un proceso de fundición que nos permita, como ya comentaba Andrés, tener mayor ¿cómo se llama? Pronóstico de las piezas finales, sobre todo respecto a su integridad mecánica. ¿Ya? Por lo menos es uno de los temas en los cuales a mí me gusta hablar y manejar. Y en ese sentido, bueno, partimos primero con el modelo en tres dimensiones, ¿ya? Y acá, bueno, algunas piezas pueden contar con modelos en tres dimensiones o en CAD, y en el caso de no poseer esos modelos, tenemos la opción de poder escanear esos modelos en 3D con una muy buena precisión, y una vez que tengamos los modelos y tengamos cierto trabajo en ellos, podemos hacer ciertas validaciones CAE. eh, son software que permiten, son herramientas de ingeniería un poco más duras, que requieren una cierta especialización, y podemos hacer validaciones tanto de elementos finitos, para poder determinar el comportamiento mecánico de nuestros componentes, como también podemos hacer validaciones del proceso de fundición. ¿Ya? Luego, una vez que nosotros tenemos validado todo esto en estas plataformas CAE, nosotros podemos imprimir el molde ya que hemos previamente estudiado, que ahí Andrés lo presentó estupendamente, para luego dar
paso, perdón, a la fase de fundición, ¿ya? Y bueno, dependiendo también del flujo de trabajo que tenga cada una de las empresas, podríamos pensar de incluso en reescanear los componentes de manera de poder verificar ahí su estado de calidad final, sobre todo dimensiones y acabado superficial. Entonces, este flujo de trabajo está asociado a la fundición, pero ya integrando tecnologías de la cuarta revolución industrial. Ahora, ¿cuáles son las tecnologías? Más o menos para conceptualizarla, tenemos realidad aumentada, tenemos simulaciones FEM, DEM, CFD, tenemos manufactura aditiva y tenemos integración de sistemas, ¿ya? Ahora, por el lado de la realidad aumentada, nosotros tenemos bastante experiencia trabajando con los escáneres de Creaform, ¿ya? Ahí está Ismael escaneando una pala Kaplan, que de hecho fue reparada eh, posterior a su desgaste natural que se produce, y en ese sentido lo que permite hacer esto es poder detectar desviaciones o cualquier defecto post reparación de la pala. Eh, Ahí también tenemos el escaneo de un componente mucho más grande. Este es un componente de una empresa que fabrica máquinas para minería más o menos grandes. Y este componente, de hecho, también fue obtenido por fundición. Y acá un detalle súper importante es que estos moldes se tienen, lo que nos comentaba el cliente en su momento, es que se tenían que mandar a fundir afuera por faltas de capacidades internas que ellos no habían podido descubrir. O sea, perdón, que no hayan podido soslayar. Y en ese sentido, claro, lo que nosotros proponemos a partir de esto es, junto con esta integración tecnológica, poder dar una cierta calidad final a las piezas. Bueno, luego de escanearlas, ¿cierto? Y hacer el levantamiento correspondiente, nosotros pasamos al postproceso, ¿cierto? En este caso, nuestro CAD estrella, disculpen que lo diga así, pero bueno, es quizás sea así. SolidWorks, con su gran capacidad de diseño, hemos hecho bastantes trabajos de reconstrucciones 3D a partir de escaneos 3D y también de piezas fundidas. Hay una bomba clásica, bombas que hemos levantado en su totalidad. Bueno, eso del CAD. Ahora, por la parte de la validación, nosotros tenemos también por la parte de SolidWorks la capacidad de hacer análisis de elementos finitos y esto con el fin de poder establecer cuál va a ser el comportamiento mecánico de nuestros componentes. Ahora, lo que les comentaba yo en la introducción, esta teoría que se aplica en este método se basa en la uniformidad de los componentes, ¿ya? Por lo tanto, no considera los defectos que se pueden producir superficialmente o internamente, sobre todo en piezas de fundición, como ya vimos al inicio de algunos defectos que, como también les comentaba, además seguro ustedes tengan mucha más experiencia que yo en ese sentido. Y por lo mismo es que integramos a esta solución completa o a este ecosistema Altair, ¿ya? Y Altair con su software Inspire Cast, Inspire, me faltó una S, les pido las disculpas. Y ahí tenemos un ejemplo de un brazo robótico y un brazo robótico que tiene una cierta optimización geométrica, ¿ya? Ahí voy a hablar un poco más adelante de esto. Y cómo, bueno, qué es InspireCast? Es un software que está centrado primero en la facilidad de uso. A ver, como hablaba Andrés, la mano de obra calificada para procesos artesanales cada vez más escasa y aparece otras necesidades de profesionales altamente competentes o con una preparación que les permita manejar ciertos software que aseguren ciertos resultados. Ahora, lo que hace Altair con su suite de software, una de las cosas es facilitar el uso de estos software de manera que el uso de la herramienta no sea lo que trabe el proceso de desarrollo de ingeniería, todo lo contrario, sino que lo facilite, ¿ya? Para eso también hay que, obviamente, hay que saber de ingeniería, hay que saber las cosas que uno está haciendo, y dentro de los procesos que se pueden simular en este software, acá aparecen
los cinco principales, podríamos decir, ¿ya? Que es por gravedad, por inversión, alta presión, un vaciado por inclinación y también baja presión, ¿ya? Entonces, cada uno de estos procesos requiere de cierto estudio, de ciertas condiciones que también a su vez es necesario asegurar durante el proceso, ¿ya? Por lo mismo, el control dimensional de las piezas a través de de una generación de una geometría con impresión 3D asegura que los moldes tengan una calidad, y como decía Andrés, con una precisión de 0,2 décimas perdón, de 0,2 milímetros, ¿ya? Esto lo hace interesante, sobre todo porque podemos tener un proceso de fundición estudiado, y InspireCast lo simplifica en 5 pasos, ¿ya? Aquí yo lo voy a mostrar bastante simplificado. Vamos a tener otra instancia en donde vamos a profundizar por si acaso. Así que los 5 pasos son los que estamos viendo en pantalla. Vamos a tener que seleccionar la pieza, definir gravedad, definir ciertas entradas, pero bueno, vamos a verlo ahí en la aplicación directa. Entonces, nosotros sabemos cuál es la pieza que queremos fundir, le tenemos que dar la dirección, ¿cierto?, donde va a estar actuando la gravedad. En ese sentido, también hay que definir cuáles van a ser las entradas del metal fundido en este caso. Eh, para luego también incorporar componentes adicionales como el molde, entradas de o sea, perdón, entradas del metal fundido, ciertos aditamentos que se agregan para poder también tener un mejor control del proceso de fundición, como extraer puntos de enfriamiento, etcétera, ¿ya? Una vez que se agregan estos elementos, ¿ya? En donde también se define el tipo de molde que se va a utilizar, con sus propiedades termofísicas. Luego se ingresa los parámetros del proceso, y ahí las velocidades o las presiones, bueno, va a depender también del fenómeno, perdón, del proceso que se quiera simular. Esos son los parámetros que se ingresan. Y luego, bueno, la obtención de resultados ya, que es más o menos sencillo y rápido. ¿Y qué es lo que permite visualizar toda esta simulación? Bueno, estos parámetros, ¿ya? Y primero tenemos dos formas de visualizar estos parámetros, que por un lado tenemos el desarrollo del llenado del molde, y por otro lado también tenemos los resultados de la solidificación. Por el lado del llenado, que sería un proceso transiente. En ese sentido podemos ver la evolución de la temperatura, la evolución de la masa solidificada, también cuáles son las velocidades del proceso en sí, o del flujo del fluido. También podemos revisar cuál es la salida, entre comillas, del aire, el flujo de salida del aire. También podemos estudiar cuál es la erosión que se puede generar en el molde, presiones, tiempos de llenado, uniones frías, que también es interesante como resultado final. Bueno, el flujo de aire ya estaba también, y la temperatura del molde durante el proceso, ¿ya? Una vez que esto esté solidificado, podemos establecer cuál es la evolución de las temperaturas de la solidificación. Podemos también ver cuáles son las fracciones ya solidificada del componente, y el cómo evoluciona en el tiempo. Parámetros de Niyama, microporosidad, contracción, módulo de solidificación, porosidad, y, bueno, y ahí lo que pueden leer. Todos estos valores, como ustedes pueden ver en el video de la derecha, voy a poner otro, ¿ya? Se ven con esta interfaz. De hecho, ya vienen todos preseteados, y la idea es que ustedes puedan concentrarse en el resultado, y no en el procesamiento de los resultados. Por eso les decía que la idea de este software es poder proporcionar una herramienta que le entregue información valiosa al ingeniero, y no que el ingeniero gaste la mayor cantidad de su tiempo en extraer esa información valiosa. También esa extracción de resultados puede inducir a cierto error. Ahora, para ir finalizando esta parte, yo les quería mostrar un caso de éxito de Altair, ¿ya? En donde tenemos ahí una máquina agrícola. Ahí está la marca de la empresa, ¿ya? Y ustedes pueden ver en la imagen de la derecha acá, en donde teníamos el diseño inicial, ¿ya?
Y luego de optimizaciones topológicas que se pueden realizar con estos software CAE, se pueden llegar a geometrías que son más orgánicas, ¿ya? Más orgánicas entre comillas, porque en realidad responden a la optimización que podemos encontrar en varias estructuras de la naturaleza. Por eso se habla un poco de orgánico. Ahora, este proyecto partió con esa geometría, ¿ya? Y una vez que se realiza la optimización topológica, se obtienen geometrías de este estilo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una geometría y la otra? El proceso de producción. Y ahí el proceso de producción de la pieza de la izquierda, en este sentido, está hecho por perfiles, está hecho por planchas y está hecho por tubos. Y esto se une a través de la soldadura, algo clásico, ¿ya? Pero el caso de éxito se plantea en el sentido de tratar de aumentar la confiabilidad de la pieza, debido a que las soldaduras siempre ingresan ciertas singularidades en la estructura que muchas veces la empujan a fallar. Y cuando tenemos una pieza sólida estructuralmente, conformado de una misma matriz y de un mismo material, también nosotros podemos garantizar cierta funcionalidad, ¿ya? Bueno, todo esto claramente está respaldado por simulaciones del tipo de elementos finitos, ¿ya? En donde, por ejemplo, aquí a la izquierda podemos ver un punto de concentración de esfuerzo que era en donde fallaba esta pieza. Y por otro lado, podemos ver acá nuestra geometría ya optimizada y vuelvo a insistir en la capacidad de poder obtener este tipo de geometrías a través de la impresión 3D. Eso por lo menos tiene un gran valor porque ya no nos restringimos solamente a trabajar con planchas ni con perfiles, sino o con estructuras matriciales que sean más fáciles de obtener a mano, sino que podemos ya trabajar con estructuras muy complejas. Y en ese sentido, bueno, este caso de éxito reportó un factor de durabilidad del componente de 2,5, lo cual es muy positivo. Una reducción de peso de un 8%, que a lo mejor es marginal, pero no deja de ser importante, sobre todo si se suma la durabilidad del componente. Menor costos de producción, mayor flexibilidad para que los clientes puedan integrar diferentes módulos complementarios. Y aquí una página, o sea, perdón, una imagen que yo saqué directamente de la web, ahí dejo el link por si acaso la quieren revisar. Ahí está el componente ya instalado y de hecho se comercializa de esta manera. Eh, Eso era un poco lo que teníamos preparado. Eh, en este caso ya le daríamos el paso a Leitat, a Sebastián Jara, para que pueda exponer su parte. Sebastián, ¿estás por ahí? Acá estoy, José. Muchas gracias por el espacio y tu presentación. Listo, Voy a entonces. solicitar, compartir pantalla. No hay problema de mi pantalla, ¿cierto? No, se ve perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, a las empresas asistentes. Mi nombre es Sebastián Jara, soy parte del equipo de manufactura aditiva de Leitat Chile. Agradecer también a Stratasys, Andrés, en su participación y bueno, al equipo de Talentum, sin lugar a duda, el habernos invitado a este taller. Bueno, nosotros somos un centro tecnológico privado sin fines de lucro, cuyo propósito es transferir valor económico, social y sostenible a la empresa vía procesos de investigación y transferencia tecnológica. O sea, nuestra función es aportar básicamente y incrementar la competitividad de la empresa. Hoy día estamos ubicados en Providencia, muy cerca del Metro Salvador en Romandía, donde tenemos un edificio con 3 plantas, laboratorios totalmente equipados y una planta de oficina y sala de reuniones. Nuestro origen, nuestra casa matriz está en España, donde también tenemos 6 locaciones y nos ubicamos en Concepción, también tenemos
investigadores que apoyan la labor de ayudar a la empresa a innovar. Actualmente tenemos 21 profesionales dentro de nuestra nómina, con una diversidad de profesiones y capacidades que nos permiten abordar y ayudar a la empresa en diferentes retos. Y así también vamos construyendo distintos tipos de proyectos en función de las herramientas que están disponibles para apalancar subsidios, como son proyectos subvencionados, proyectos subcontratados, proyectos privados. También muchas empresas confían en nosotros para desarrollar soluciones competitivas por esta vía y también participar en proyectos internacionales. Y a la fecha tenemos más de 30 clientes. Nuestras principales iniciativas son el Centro de Excelencia en Nanotecnología, donde a través de la investigación y procesos tecnológicos basados en nanotecnología estamos ayudando a las empresas y a entidades chilenas, obviamente, a desarrollar nuevas soluciones competitivas. Y bueno, y un poco lo que nos convoca hoy día y lo que se enmarca también esta presentación en nuestro consorcio empresarial de manufactura avanzada, donde desde el 2019 estamos liderando este consorcio y lo hemos especializado en manufactura aditiva para obviamente ayudar y acercar a todo el sector manufacturero e industrial de Chile estas tecnologías. Estamos con importantes coejecutores a nivel mundial, desarrolladores de tecnología, también asociaciones gremiales, para de alguna forma penetrar de forma rápida y directa a dar solución a la empresa. Hoy día nuestras principales unidades de negocio, bueno, las tres primeras de arriba son las que se enfocan en soluciones de nanotecnología. Ayudamos a la empresa en desarrollar productos sustentables, diferentes tipos de coating y nanofibras. Por ejemplo, desarrollamos nanofibras especializadas para la absorción de oro, para la captura de gases, superficies que ayudan a incrementar la resistencia por ejemplo, de paneles solares. También aplicaciones con nanocelulosa que nos permite desarrollar pintura, aditivos, también desarrollar packaging, recubrimientos y también sistemas de purificación de agua en algunos casos. Y la línea de manufactura avanzada, que en este caso damos soluciones basadas en automatización industrial, inteligencia artificial y robótica aplicada. Y bueno, lo más importante obviamente, y que están dentro de este contexto, manufactura aditiva, donde ayudamos a las empresas en distintas partes de la cadena de valor, principalmente en diseño de parte y pieza, en acercar la innovación en el prototipaje, en evaluar cadenas de valor elástica, también fabricación flexible y en algunos casos también personalizada. ¿Cómo trabajamos? Bueno, básicamente nos juntamos con la empresa y identificamos oportunidades. Luego de eso, obviamente con la empresa definimos y priorizamos propuestas de proyecto, cosa de desarrollar una solución que se enmarque dentro del prototipado técnico y el prototipado comercial. Eso nos diferencia como centro tecnológico de otros centros de investigación o incluso de las universidades. Nos gusta estar enfocados en soluciones que incrementen la competitividad de la empresa y no solamente en desarrollar informes y soluciones que nos lleven a un buen puerto. Entonces, bajo ese contexto, nuestra propuesta de valor se basa en competencias técnicas de primer nivel, profesionales especializados en infraestructura y equipos propios, para dar resultado a soluciones con un nivel de madurez avanzado. La ventaja de trabajar con nosotros es que siempre la propiedad intelectual es del cliente. Ponemos foco en la escalabilidad del negocio, siempre desarrollamos un I+D+I personalizado y ayudamos a las empresas también a apalancar financiamiento. O sea, el proceso de innovación es complejo, muchas veces requiere de costos transaccionales que no todas las empresas pueden asumir, pero sí
de alguna forma están. Nosotros somos una especie de ventanilla donde pueden confiar sus necesidades de innovación, y nosotros podemos ayudarle en postular proyectos, por ejemplo, Corfo, o también buscar otro tipo de apalancamiento. Uno de esos puede ser la ley I+D, que hoy día es un recurso que pueden acceder todas las empresas, y de alguna forma nosotros estamos certificados por el Servicio de Impuesto Interno, y lo que facilita el hecho de presentar proyectos en esa línea. Bueno, como les contaba, nuestra línea de manufactura aditiva nace principalmente este proyecto CEM 3D, que es un programa estratégico que nos apoya Corfo, y la idea es transitar bajo 3 conceptos. Uno es el servicio a las empresas, desarrollar y validar soluciones prácticamente que incrementen la competitividad a través de una amplia y variada capacidades tecnológicas. También desarrollamos proyectos de investigación y desarrollo aplicado con el objetivo de desarrollar mejoras en la manufactura, y también en algunos casos empujar a nuevos modelos de negocio. Y por otro lado también desarrollamos capital humano, o sea, también podemos ayudar a la empresa a adoptar estas tecnologías. Sabemos que no es fácil, sabemos que hoy día están disponibles, pero cuesta mucho integrarla dentro de los procesos, y dentro de ese know-how sabemos mucho de cómo integrar tecnología dentro de la industria. Hoy día nosotros como la ITAD Chile somos el gestor tecnológico de este programa. Nos apoyamos también con empresas que nos ayudan a coejecutarlo, y empresas que también están ligadas a un proyecto en particular, o también tenemos una asociatividad estratégica desde el punto de vista de las tecnologías y cómo transmitimos estas tecnologías al tejido industrial, que con este caso, bueno, es Talentum. Tenemos esa vinculación. ¿Cómo trabajamos particularmente en esta línea? Nosotros nos juntamos con las empresas y buscamos conocer, bueno, obviamente las actividades y las capacidades, identificamos dónde la manufactura puede agregar valor. Y en base a herramientas de diseño, distintos tipos de materiales, distintas tecnologías de manufactura aditiva, postproceso y validación, planteamos una solución que vaya de principio a fin. O sea, acompañamos a la empresa desde toda la cadena de valor que requieren incorporar una tecnología como esta. Finalmente, les comento, bueno, que nuestro servicio en manufactura aditiva es de formación y consultoría, de diseño y desarrollo de parte y pieza, principalmente para satisfacer las necesidades de innovación en producto, herramienta y proceso. También apoyamos a la empresa en la adopción de la industrialización y servicios de fabricación de componentes. Y así estamos ayudando a distintos tipos de empresas de distintos sectores a reducir ciclo de desarrollo de pieza, de componentes de línea, manufacturar componentes complejos, digitalización de componentes para procesos de mantención más eficientes, también reducir costos de adquisición de piezas. Queremos acercar la manufactura a Chile. Creemos que estas tecnologías no se superponen con respecto a otras tecnologías más tradicionales, pero sí liberan el espacio para probar y ser más competitivos y tener una menor dependencia de manufactura extranjera. Bueno, y también reducir los plazos de entrega asociados a la producción de bajo volumen. También ayudamos en esos contextos a las empresas. Mi presentación es muy corta. Básicamente era comentarle de lo que hacemos en la ITAD Chile y dónde podemos ayudar también a buscar posibles soluciones competitivas a sus procesos. Eso.
José. Muchas gracias, Sebastián. También aprovecho de darle las gracias a todos los participantes por la paciencia, por escucharnos y por lo mismo queremos premiar